Ustedes saben que esta afirmación, que como cristianos por lo general la decimos a cada momento, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. A la final es una de las afirmaciones más audaces, ¿no? E importantes de la historia de la humanidad, ¿no? No es decir cualquier cosa, decir la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es una de las afirmaciones que hay que tomarlo en serio, ya que si existe un Dios, ¿no? Que ha creado todo lo que existe, si existe un Dios que nos ha creado a nosotros, ¿no? Existe un Dios que tiene el control de todas las cosas, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, con todas las características que nosotros conocemos. Si existe un Dios así, la afirmación de que ese Dios ha hablado con la humanidad es la afirmación más importante que puede haber, ¿no? Decir que Dios ha hablado de alguna forma, ese Dios ha hablado, ese Dios ha comunicado con la creación, no puede haber ninguna afirmación que sea más importante y no puede haber nada más importante en nuestra vida que dedicarnos a conocer qué es lo que ha dicho este, este Dios, ¿no? Entonces, si como cristianos nos comprometemos en afirmar esto, que Dios se ha revelado a través de la Biblia, entonces es de suprema importancia que podamos dar razón de por qué creemos que esto es así, ¿no? ¿Por qué creemos que estos libros, esta colección de 66 libros en nuestras Biblias protestantes, por qué creemos que esos 66 libros son la palabra de Dios? Es importante saber dar razón y es importante conocer cómo es que Dios ha hablado en la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de conceptos como lo que es revelación. ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa que Dios se haya revelado? ¿Qué significa inspiración? Nosotros decimos la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ya qué significa eso? ¿Qué significa que es inspirada por Dios? ¿Y qué significa, y más que todo, cómo es que Dios ha inspirado? ¿Cómo es este proceso de la inspiración bíblica? Vamos a hablar de temas como la iluminación, cómo yo puedo comprender la palabra de Dios. Y vamos a hablar del canon de la Biblia. ¿Por qué estamos seguros que son esos 66 libros? ¿Por qué no otros? ¿Cómo llegaron esos libros hasta nosotros? De todo eso vamos a estar hablando en este taller. Como dije, siéntanse libres de participar ustedes si tienen sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Entonces, las Sagradas Escrituras o la Biblia conforman el libro más destacado en la historia de la humanidad, ¿no? Ningún libro se ha impreso más en más idiomas, se ha vendido más, ¿no? Es el libro más destacado, se podría decir el bestseller de la historia de la humanidad. Pero lo interesante es que es un libro que se comenzó a escribir hace más de 3.400 años atrás. Hace más de 3.400 años se empezó a escribir, se escribió por más de 40 autores diferentes. Hay más de 40 autores en las páginas de Ya. la Biblia. Hay La más. Biblia se acaba de escribir hace casi 1900 años atrás, pero como digo, han pasado 1900 años, pero sigue influyendo en las vidas de millones de personas en la actualidad. Entonces, no es cualquier libro, hay algo, desde ahí ya podemos ver que hay algo especial, interesante en este libro. ¿Cómo puede seguir cambiando vidas, millones de vidas, después de 1900 años de haberse escrito, de haberse terminado de escribir en una cultura tan diferente, en idiomas tan diferentes, ¿no? En contextos eh, tan diferentes? Entonces, solo desde ahí ya podemos ir viendo que la Biblia tiene algo especial, ¿no? Que no es de cualquier libro. Entonces, vamos a empezar, como les había dicho, a hablar de conceptos que son importantes en la teología bíblica o en la bibliología, ¿no? Como se conoce en la teología sistemática.